Así comenzó esta historia de Antonio Lucich y Ángela Portillo, que plantaron un bosque donde nadie lo creía posible. Entre humo de calderas y marejadas, su flota socorrió a más de 200 barcos. Su nombre quedó como sinónimo de salvamento. A los 50 años, cuando podía retirarse tranquilo, eligió otra batalla, no contra el mar, sino contra el viento. 1896. Tras un salvataje exitoso, Lucich cumple con su palabra. Lleva a los periodistas Samuel Blixen y Arturo Brizuela a recorrer la costa este. Al llegar, Punta Ballena los detiene con su imponencia. Blixen queda sorprendido. Esto es una revelación. Durante el paseo por la sierra, Pedro Rizo les guía y les cuenta que esas tierras están en venta y que no faltan interesados. De regreso hacia Punta del Este, Brizuela averigua que el dueño de aquellas tierras es Jerónimo Cabrera. Lucich finge un desinterés absoluto. Esto no vale ni un centavo. Pero él toma nota mental. Esa misma noche simula una dolencia y convence a Rizzo de hospedar a los invitados. Con la excusa, regresa de urgencia a Montevideo. El 5 de octubre inicia la compra, unas 1500 hectáreas para empezar. Con el tiempo, irá ampliando su dominio sobre la península. Lucich exploró su nueva propiedad y en lo alto de la sierra, a 120 metros sobre el mar, halló un antiguo polvorín colonial. Con el artista Milo Beretta lo transformó en la casa de veraneo de su familia. Un día, Antonio llevó a su esposa Ángela y sus 8 hijas a veranear en la nueva casa. Todo parecía perfecto, hasta que una sudestada larga golpea la casa durante días. Ángela lo ve con claridad. Si quieren volver con las hijas, hay que domar este viento insoportable. Antonio, si no buscas una solución para el viento, no venimos nunca más. Peores tempestades he pasado yo, y aquí me tienes. Viendo que Antonio no haría nada, Ángela no esperó. Esa misma temporada armó un jardín con lo que tenía a mano. Rosales, jazmines del país, gajos de gramilla. Muchas plantas murieron, pero algunas resistieron. Cuando volvieron al verano siguiente, la casona estaba envuelta en césped, flores silvestres y color. Ángela sonreía. Había ganado la primera batalla al viento. Lucich, sorprendido, entendió el mensaje. Si un rosal podría sobrevivir allí, ¿por qué no un bosque entero? Entusiasmado por el jardín de Ángela, empezó a consultar a los mejores botánicos y paisajistas. Pero el veredicto fue unánime. La ciencia es clara. En estas arenas áridas, nada de lo que plante podrá crecer. Rien de ce qu'il plantera ne survivra. Pero los rosales de Ángela siguen ahí, verdes, vivos, creciendo. Esa pequeña fisura en la certeza científica lo cambia todo. Si un rosal puede sobrevivir, entonces un bosque es posible. Lucich toma la decisión más audaz de su vida. Va a plantar un bosque entero. No cualquier bosque, sino uno con especies de todo el mundo, capaz de quebrar el viento y transformar el páramo. Un bosque que desafía a la ciencia. Sin formación académica, se volcó a la arboricultura como quien aprende a leer el mar. Donde otros veían un fracaso anunciado, él veía una aventura. A los 52 años, con su primer hijo varón recién nacido, Antonio Lucich se propuso lo imposible: forestar Punta Ballena. No daba órdenes desde lejos. Igual que con los rescates, dirigía y trabajaba codo a codo con sus peones. En la ladera oriental, más protegida del viento, Lucich instaló un vivero con almácigos para germinar las plantas bajo control. Con los primeros brotes listos, Lucich apuntó a la cara más expuesta de la colina. Levantó una barrera de defensa. Hileras de pinos marítimos y eucaliptus cortaban el viento del mar. Junto a ellos, tamarices y acacias resistentes fijaban los médanos. En los pedregales, los peones cavaban con barretas y picos entre las rocas. A veces hacían volar la ladera con pólvora para abrir un hueco donde pudiera crecer un árbol. En los bañados, plantaban con el agua hasta la cintura, elevando montículos de tierra seca para que las raíces no se pudrieran. Y en las pendientes más empinadas esperaban la lluvia para sembrar al voleo. Gracias a sus contactos de marino, Lucich consiguió semillas y árboles de todo el mundo. Durante 3 décadas, Lucich fue venciendo el desierto de viento. Las sierras grises de Punta Ballena se transformaron en un vergel. Verdes de todos los tonos cubrían los cerros, y perfumes vegetales inundaban el aire. El experimento de Lucich, que muchos habían tachado de locura, comenzó a traer miradas más allá de Uruguay. 10 años después de iniciar la forestación, Carlos Thys, el mismo experto francés que había vaticinado un fiasco, visitó Punta Ballena y no podía creer lo que veía. Como ve, Carlos, seguí su consejo.
La forêt lui a donné raison, Antonio, et à moi, une leçon. En 1913, durante un congreso mundial de botánica en París, Carlos Thys elogió públicamente la obra de su discípulo autodidacta Antonio Lucic. Dans le sud de l'Amérique, dans un petit pays, il y a un homme qui a fait un miracle. Lo imposible ya tenía coordenadas en el mapa. La comunidad científica internacional reconocía que el Arboretum Lucic, como empezó a llamarse, era una proeza de la arboricultura. Mientras el bosque crecía, también crecían los hijos de Antonio y Ángela, correteando entre los árboles jóvenes y bañándose en las aguas de Portezuelo. Pero en 1921 llegó el golpe más duro. Milton, su único hijo varón, murió a los 21 años en un accidente de aviación. Esa noche, encerrado en la casona del Arboretum, Antonio escribió un largo poema acróstico. Los primeros versos decían: Milton querido, soñé que te veía, y que me abrazabas con filial ternura, levantando la niebla de amargura, terrible que tanto me afligía. Antonio se refugió aún más en su bosque. Cada árbol plantado después de 1921 fue para él un homenaje silencioso a Milton. En junio de 1928, a los 80 años, Antonio Lucic falleció en Montevideo. Tal como había expresado en vida, fue sepultado en una hondonada de su Sierra de la Ballena, entre los árboles que él mismo había sembrado y con el rumor lejano del mar como música de fondo. Allí descansa, abrazado eternamente por el bosque nacido de su terquedad y de su amor por la naturaleza. Aunque Antonio no llegó a ver su bosque en plena madurez, su legado sigue vivo. Con el tiempo, las 1800 hectáreas originales se fragmentaron, pero el corazón del bosque sigue vivo. En 1979, el Estado adquirió 182 hectáreas, y en 1990 sumó otras 10, conformando las 192 que hoy forman el Parque Arboretum Lucic. Allí conviven más de 400 especies exóticas introducidas por Lucic y unas 60 nativas, incluyendo 45 variedades de eucaliptos. No es un museo vegetal, sino un ecosistema vivo. Donde antes había viento y piedra, hoy abundan aves y biodiversidad. Miles de visitantes, estudiantes y científicos lo recorren cada año como un laboratorio natural. Antonio Lucic demostró que, a veces, la terquedad también puede ser ciencia. Poeta, aventurero, autodidacta. Transformó un páramo en un paraíso verde, y cada árbol que se mece en la brisa aún cuenta su historia, la del hombre que domó el viento.